Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es la relación que existe entre la novela romántica, sentimental, la novela erótica y la literatura? ¿Cómo ha sido el recorrido y el oscilar de ese péndulo en la percepción y en la narración, en la descripción de estas temáticas? ¿Cómo se ha comportado la sociedad frente a estos contenidos? ¿Cómo la censura ha ido siendo cada vez menor conforme las dinámicas sociales van cambiando? ¿Qué sucede a nivel, por ejemplo, de ventas con esta clase de temáticas o de subgéneros literarios? Vamos a abordar de manera preliminar, como siempre, y de manera muy respetuosa, tomando em, estos ejemplos y hablando un poco de estas novelas, sin incurrir, por supuesto, en preconsideraciones, no sin antes recordar que soy un datageita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También los invitamos a suscribirse al canal, a compartir el contenido, a comentar, que es muy importante porque así nos permiten retroalimentar y enriquecer la discusión. ¿Por qué comenzábamos con esta advertencia a no incurrir, a no caer en este terreno muchas veces fangoso del prejuicio? Porque la novela, por ejemplo, la novela romántica, si bien es la novela que más se vende actualmente en muchos formatos y ha tenido de hecho mutaciones, por así decirlo, como el romantasy, que es la novela romántica más la novela de fantasía, que es de las que más se está vendiendo en Amazon, de hecho, y en muchas plataformas, desde siempre ha habido un tratamiento del tema del amor y del tema del erotismo, cada uno en una esfera distinta, pese a que bien tienen una interconexión. La censura que existía ha sido bastante grande, pero eso no ha impedido que múltiples narradores se hayan abocado a escribir esta clase de literatura, tanto hombres como mujeres, que por ahí también hay un prejuicio cierto respecto al género de quién escribe y todo lo demás, y eso es algo, pues, que si bien hay un mayoritario sector, cierto, de mujeres que escriben, eso no excluye a los hombres ni como escritores, ni como lectores, y al mismo tiempo tampoco se puede decir, como cierto elitismo sin mayor base quiere plantear, que esa es una novela de tipo menor, pues, y que realmente no es importante. Y eso no es cierto. Desde la antigüedad se ha tratado, desde la antigüedad clásica, escritores como el novelista griego Longo, del cual no se sabe mucho, se sabe que vivió en el siglo segundo, escribió una novela romántica, Daphnis y Chloe. En esta novela, pues, donde desarrolla esta temática afectiva, también a lo largo de la Edad Media, bajo el molde del amor cortés, ¿cierto? Ustedes saben que este es un amor que corresponde donde sí los roles de género son muy rígidos, ¿no? Y está el caballero por un lado, ¿cierto? Y la dama por el otro, que encarnan todos una serie de virtudes y que deben superar una serie de pruebas. Esto también reproducido por los juglares, ¿no? Que eran los artistas ambulantes de la época. Por ejemplo, novelas como Tristán e Isolda, y en general muchísimas otras de corte caballeresco, de las cuales se burla un poco también Cervantes, lógicamente, en Don Quijote de la Mancha, pues respecto de Dulcinea, pero bueno, eso es otra cuestión. También en el siglo XVIII y XIX se dieron grandes autores y novelas, como por ejemplo Pamela o La Virtud Recompensada de Samuel Richardson, y una que marcó, una autora y una novela que marcaron un hito en esta clase de dinámica literaria. No hablamos de otra que de Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Una autora que marcó, pues realmente sí, un punto de inflexión y que tuvo otras novelas con la misma temática. Y es una autora muy reconocida y muy referenciada dentro de ese género. También Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, que también fue llevada al cine y todo lo demás. Entonces nos damos cuenta pues que conforme el tipo de sociedad se van dando unas mutaciones y se va permitiendo cada vez escribir más respecto de eso. No siempre ha sido igual. Ahora bien, si había censura en el tema puramente sentimental, aquí hay que hacer una acotación, aunque para muchos sea una perogrullada, pero otros pueden no saberlo.
la novela romántica en cuanto a sus bases y sus resortes no es que sea consecuencia directa del romanticismo, que es un movimiento completamente diferente, ¿cierto? En lo literario y en otras áreas de la estética. El romanticismo como movimiento, si bien entroniza lo subjetivo, si bien entroniza los sentimientos, no lo hace dentro de un ámbito puramente o fundamentalmente afectivo y de relaciones de pareja interpersonal, sino que em, el romanticismo como movimiento constituye una exaltación del hombre y de la naturaleza. Entonces, no confundir, ¿cierto? Que la novela romántica viene del movimiento romanticista. El que le diga eso, huya, huya de ahí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya esto aclarado, ahora bien, ¿qué pasa con la novela romántica, además fuera de los esquemas, digamos, de estos autores anglosajones? En español, tenemos a la máxima exponente todavía, aún en este momento, pese a que ya han pasado varios años de su fallecimiento, fue la señora Corín Tellado, que escribió más de 4.000 novelas románticas, las cuales en la época en la que ella vivió, que fue el siglo pasado, se llevaron a cine, a radio, televisión y gran cantidad de adaptaciones, inclusive en estas em, fotonovelas que hacían, que eran como un cómic, pero hecho como con fotografía y tal, conforme a las novelas que ella iba generando. Y además, para muchos de los críticos es la escritora, perdón, más leída después del mismo Cervantes, con más de 400 millones de copias vendidas. Estamos hablando de una autora que escribió más de 4.000 títulos y vendió más de 400 millones de copias, y eso no es nada despreciable. Y no únicamente desde el punto de vista financiero, sino del alcance que tiene esa clase de novela. Si a usted le gusta más la novela histórica, la novela policíaca, el terror, el suspenso, otra clase de temática, no se debe menospreciar la novela romántica y erótica únicamente basados pues en ciertas consideraciones de que esta es de menor calidad. Respecto al erotismo, quien se ha convertido en una figura representativa, vamos a hablar también desde ahora vamos a hacer un proceso inverso de la época contemporánea, es la escritora Erika Mitchell, ¿cierto? Más conocida por su seudónimo E.L. James, que es la autora de la trilogía de 50 sombras de Grey. Esta autora ha vendido más de 30 millones de copias únicamente en el mundo anglosajón, sin contar las traducciones a diferentes idiomas, siendo la segunda escritora en el mercado anglosajón más vendida, por lo menos hasta hace unos años, después de la escritora de Harry Potter. Entonces aquí vemos en otro contexto el mismo fenómeno, es decir, que son novelas de gran alcance y por el mismo hecho que sean de gran alcance, ahora bien, por supuesto que algunas, ya entrar a valorar la calidad de la obra literaria es otra situación, pero hay que tener en cuenta el alcance que han logrado tener. Ahora, previo a ella, muchas personas habían escrito, y aquí vamos a ver unas interrelaciones que hay. Por ejemplo, Madame Bovary de Flaubert es una respuesta, no solamente que es una novela erótica, sino que es una respuesta y de alguna forma una crítica desde la novela erótica a la novela romántica, a todas esas heroínas ideales como la de Pablo y Virginia, como otras que hemos mencionado, porque en Madame Bovary se trata el tema de la infidelidad femenina de una manera muy cruda y como nunca se había tratado. Entonces, tenemos que en los antecedentes de pronto hay un poco de respuesta de la novela erótica o una crítica a ese modelo afectivo idealizado pues, que se tenía en las novelas. También Las Flores del Mar de Baudelaire. Tenemos una serie de autores que fueron también en la parte erótica. Lolita de Nabokov, El amante de Lady Chatterley de Lawrence, que sí es mucho más vieja, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, perdón, de Henry Miller, que fueron censurados por la obscenidad que contenían y todo lo demás. Los escritos de Sade, una serie de, de textos que aparecen allí y que son muy chocantes para la sociedad de ese momento. Al disminuir la censura y al disminuir la influencia de ciertos pensamientos, estas novelas han podido expandirse más, sobre todo las de literatura eh, erótica, que se siguen vendiendo también. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir preliminarmente? Que si bien el sinónimo de muchas ventas no implica una calidad de por sí,
tampoco podemos demeritar ese trabajo y demeritar la producción literaria de muchos escritores y muchas escritoras que se han dedicado, pues, puntualmente, por ejemplo, el caso de esta señora Corín Tellado y de otras también, que se han dedicado a mostrar un poco las diferentes facetas de estos ámbitos de comportamiento, tanto el sentimental como afectivo como el erótico, ¿no? Que implican una cosmovisión que sale del marco social y que sale también un poco y no se circunscribe, por ejemplo, el erotismo a lo coital genital, sino que se va expandiendo un poco más. Y evidentemente en cada una de las sociedades hay una serie de restricciones a estos discursos, pero aún así, pese a que han tenido que enfrentar la censura, se han abierto pasos. Entonces es interesante tener en cuenta esta discusión, darle una oportunidad, valorar esta clase de narrativa, porque no debemos demeritarla únicamente porque la temática sea en apariencia simple, sino darnos la oportunidad de también leerlo y ver qué recursos nos pueden aportar. De todas maneras, como siempre, siendo lo más importante la interacción, y siempre un gusto estar acá con ustedes. Les volvemos a hacer igual la invitación a suscribirse al canal, a compartir el contenido, a comentar. No siendo más por el momento, queremos también saber un poco cuál ha sido su experiencia como lectores, si han leído estas novelas románticas y eróticas, cuál ha sido su experiencia, qué otros autores recomendarían. Nos gustaría saber eso. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.